La gama de entrada de cualquier chipset de placa base es una de las más importantes para cada generación de productos que salen al mercado, ya que deben asumir un papel donde sus costos se vuelven el factor de mayor relevancia en la decisión por las mismas, y asimismo solventarían las necesidades de gran parte de los usuarios que dan el paso a realizar sus construcciones, y aquello es por lo que precisamente se nos conduciría hacia A620 y las distintas placas que surgirían para M5 en el mercado de menor valor para realizar un ensamble a partir de AMD. Y aquello es precisamente lo que nos conduciría hacia A620 y las distintas placas que surgirían para M5 en el mercado de menor valor para realizar un ensamble a partir de AMD. Y a través de este video te estaré mostrando la categorización de los modelos que encontraremos en este chipset, con una clasificación en una gama baja, media y alta, que nos ayudaría a identificar cuál sería la mejor placa en A620 y los modelos más apropiados a sumar dentro de una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada una de las placas base mencionadas durante este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate. Recomendaciones para este chipset. Hay algo que debemos considerar en estos modelos antes de comenzar, y son los limitantes que se abren tan solo por sumarnos a este chipset. El primero de ellos nos llevaría hacia las CPUs con las cuales deberíamos combinar esas placas, y es que gran parte de las opciones que vas a encontrar en A620 tienen limitantes de TDP hacia los 65 watts. Esto tiene como objetivo el tener un rango adecuado de las CPUs que estemos añadiendo, y no precisamente tener combinaciones de extremos de una CPU tope de gama con una placa de gama de entrada. Pero sobre todo el objetivo central es solventar y combinar dos mercados acordes también a estas placas, y es ahí donde se abren aquellas CPUs en Ryzen 7000 que son versiones 9X y los modelos en Ryzen 8000. Todas esas CPUs que se encuentran en esas categorías tienen en común el que sus TDPs también llegan a los 65 watts, tal cual como muchos de los modelos en A620, por lo cual tenemos unas limitaciones en el chipset hacia esos TDPs. No en todos los casos pasa, pero tampoco la información es clara de qué modelos amplían este margen y acceden hacia mayor TDP. En algunos casos sí que dejan puntualmente esto, y en otros se mantendría la duda. En general te diría que estos limitantes empiezan a desaparecer desde la segunda categoría de placas que tendremos en este video. Pero en general, ¿cuál sería el problema de tener un TDP limitado y dentro de esos 65 watts mencionados? Pues aquello tan solo afectaría las opciones X de Ryzen 7000, que son las que sobrepasan esos 65 watts, y donde al estar limitando el TDP se pierde el rendimiento desde el multinúcleo para esas CPUs. Ese rendimiento será consecuente a la gama del procesador, mientras que modelos en Ryzen 5 como 7600X apenas si tendrían diferencia con otro chipset. Aquellas opciones en Ryzen 9 pueden ampliar su pérdida de rendimiento. Esto tan solo es desde el multinúcleo, y el rendimiento multinúcleo tan solo afecta aplicativos en la productividad. Si vamos hacia sectores como el gaming, apenas si se tendría cambio en comparativa con chipsets de mayor gama, por lo que a la final la idea es optar por opciones 9X de Ryzen 7000 u opciones en Ryzen 8000. Además de eso, también se pueden presentar limitantes del lado de la conectividad. Estamos dentro de un chipset básico y que apenas si suministra líneas para las conexiones en PCI Express. De esta manera puede ser común que te encuentres con problemas como anchos de banda compartido entre conexiones, o que alguna conexión en M.2 pase a tener soporte en PCI Express 3.0, así como tan solo correr por 2. Esto tendrás que verlo en las especificaciones según la placa, y en el video también encontrarás algunas menciones de lo mismo. Y algo importante a tener en cuenta acá es que las líneas que se dan para las conexiones dentro de una placa pueden partir o desde el propio chipset o desde la CPU, pero así como te estoy diciendo que por el chipset limitado puedes tener problemas en conexiones que compartan ancho de banda o asumir peores versiones y configuraciones, pues también hay CPUs que dan ese mismo efecto. Por ejemplo, los modelos en Ryzen 8000 van a limitar el PCI Express principal a correr por 8, independientemente del chipset del que hablemos, pero también pueden limitar M.2 si es que las líneas parten desde este. Aquí yo lo menciono porque combinar una CPU limitada con un chipset limitado puede traer detrás de sí la pérdida de conexiones o versiones de esos conectores que deberías tener presente en tu ensamble. Finalmente, la última recomendación es buscar dentro de las características de estos modelos utilidades para actualizar las BIOS de las mismas, QFlash Button, Flash BIOS Button o BIOS Flash Button. Cualquiera de estas es lo mismo y nos serviría para realizar actualizaciones de la BIOS tan solo con un pendrive. Esto es importante ya que nos va a permitir actualizar la BIOS de las placas sin contar con otra CPU que sí admita la placa desde fábrica. Dicho escenario se presenta cuando la placa sale primero que el procesador. Por ejemplo, la fecha de lanzamiento de A620 fue primero que el lanzamiento de Ryzen 8000, por lo cual en algunos modelos es necesario actualizar la BIOS, y es ahí donde tomaría efecto dicha utilidad. Evidentemente a futuro y bajo próximas generaciones, el papel de estas utilidades aún tomaría mayor peso.
Más allá de ello, no creo que haya nada extra a mencionar, y como tal, lo dicho ahora, también lo tendría en consideración si es que el costo de algunos de los modelos en A620 empiezan a cruzarse con las placas en B650, ya que tan solo el paso del chipset nos ahorraría los limitantes mencionados. Modelos de gama de entrada. En general, todos los modelos en A620 se categorizan sobre todo como gamas de entrada, pero dentro de su mismo chipset sí que podemos tener una subcategorización para llevarnos una idea general de cuáles son las mejores opciones dentro de esa generación. Y lo mismo también me llevaría a mencionar que esa categoría en la gama de entrada es la más importante para A620, ya que aquí es donde se reúnen aquellos modelos que se destacan por el factor más relevante para ese chipset, como serían los costos. Es así como también sería la categoría donde más modelos tendremos a disposición. Y dentro de esos primeros modelos a mencionar se encuentran dos placas clave para el chipset, la S2H en GB junto al único modelo que dio salida para MSI, la ME. Y realmente son modelos que son similares en todo sentido, casi que el mayor cambio que se tendría son las marcas. Desde ahí pues encontraremos un URM simple, aunque sería lo normal en ese chipset, y sería levemente mejor el diseño de la ME, pero realmente con pocas distinciones. En ninguno de los casos tendría disipación para ese mismo URM, pero a pesar de lo básico que suenan los mismos, la idea central es escoger procesadores acordes al chipset, y si nos mantenemos desde esa idea mencionada en las recomendaciones, no tendríamos problema alguno. En la conectividad pasaremos a contar con un único M.2 para esas placas, el cual tendría soporte en PCI Express 4.0, así como el correspondiente PCI Express X16 para la gráfica, donde MSI tendría una leve ventaja al darle reforzamiento a su conexión. Ambos tendrían tan solo dos slots para la memoria RAM. El esquema para USB apenas si cambia en las mismas, 6 conexiones en el backplate para USB-A en ambos modelos, y con mejores versiones de parte de la ME. Y desde ahí poco más podríamos mencionar, y hasta cierta parte podríamos decir que la mejor alternativa entre las mismas sería la ME de MSI, ya que se ha destacado por mínimas mejoras. Sin embargo, hay puntos clave, y es que ME, a diferencia de S2H, no tendría una utilidad para poder actualizar la BIOS sin un procesador en el sistema, algo que sí solventa S2H con QFlash Button. Esto, aunque suene insignificante, puede ser un motivo claro para inclinarnos por el modelo en GB, sobre todo si ves esto desde el futuro y quieres alguna de estas placas para próximas generaciones de procesadores. Inclusive hoy en día ya es práctico, puesto que con Ryzen 8000 es probable que necesites actualizar la BIOS, y si no está de tu mano esta utilidad, tendrías que tener un procesador en Ryzen 7000 para realizar el proceso. Así que si quieres alguna opción en Ryzen 8000 o modelos de próximas generaciones, lo mejor sería optar por ese modelo en GB, tan solo por sumar dicha utilidad. Fuera de ello, ambos son modelos excelentes, sobre todo ante el objetivo de brindar una placa económica y acordes a estos mercados, siendo a su vez el factor por el cual recomendaría ambos productos. A partir de ahí encontraríamos varias placas que apenas si toman cambios frente a esos modelos, pero con esas mínimas mejoras que aplican podrían catalogarse por encima de la gama de las anteriores opciones, aunque sin mucha distinción. Es ahí donde surgiría Asus a partir de la MK y ME, siendo placas que en realidad reúnen casi las mismas características de los anteriores modelos, pero su separación frente a ellos sea por dos razones. La primera es que tienen baja comercialización en el mercado, y la segunda es que contarían con costos cercanos hacia B650. Como tal veremos las mejoras dentro del URM estas opciones, principalmente por el aumento de sus fases. La ME también adoptaría el reforzamiento de PCI Express principal. Aún seguimos en ambos modelos contando con tan solo 2 slots para la RAM. Asimismo, ME de Asus escalaría hacia las 8 conexiones para USB en su backplate, frente a las 6 donde se quedaban los anteriores modelos y la MK. Y desde ahí lo cierto es que nada más podríamos mencionar. De hecho, se asume el mismo problema de la ME de MSI, donde no contaremos con una utilidad que nos permite realizar actualizaciones de BIOS sin una CPU en el sistema. Y como ves, hay pequeños destellos de mejora frente a las anteriores opciones, pero nada realmente importante como para declinar por completo la balanza hacia esos modelos. Y aún peor si es que miramos sus costos y participación en el mercado, donde se muestra una peor cara. Y tal cual como está pasando con estas opciones, no hay que esperar cambios drásticos entre esos modelos. A la final son alternativas que difieren entre unos $10 en la mayoría de los casos, y que por aquella diferencia de precio no se puede esperar mucho. Con esto haríamos los dos últimos pasos en placas para esta categoría, tomando el primero de estos con la S3H en GB. Como tal, este modelo lo que nos daría son mejoras puntuales. Por ejemplo, aunque su URM es cercano al de las anteriores opciones, lo que sí tenemos en acompañamiento es la disipación para aquellas fases para su subcore, algo que por lo menos y hasta el momento no se había dado en ningún modelo. Tal cual como esto, ya la primera placa que vemos que se añade las 4 slots correspondientes para la RAM.
además de ser una de las primeras opciones en acompañar su conectividad con conexiones para USB-C. De resto no hay nada más a tener en cuenta, las mismas características que encontramos desde cualquier otra placa mencionada con anterioridad, inclusive conserva esas mismas utilidades para actualizar la BIOS de la placa desde QFlash Button tal cual como la S2H. Y al igual que muchas de estas opciones, lo que deberíamos tener presente acá es su costo, y si es que encontramos el mismo en condiciones apropiadas y con diferencias significativas frente a los modelos en B650, nos daría respuesta en cuanto a si realmente es una buena alternativa. Pero en general y frente a sus características, sí que considero que la misma es una buena opción considerando esas mejoras específicas, aunque aún nos falta un modelo a mencionar acá, y ese sería el primer modelo de ASRock a partir de la HDV. Este modelo parece hasta cierta parte que retrocede en cuanto a lo que ya teníamos, ya que nos devolvemos a no tener disipación para el VRM y tan solo a tener dos slots para la RAM. Eso sí, por ejemplo, conserva el reforzamiento de su PCI Express. Su VRM, aunque no tenga esa disipación, avanza en sus MOSFET frente a cualquier modelo que hayamos mencionado hasta el momento, y tal cual como la S3H, también incursiona en conexiones para USB-C, y a su vez establece utilidades para actualizar la BIOS sin una CPU. Pero su principal mejora y por la que precisamente se encuentra por encima de las anteriores opciones es por ser uno de los primeros modelos en incluir un segundo M.2. Este vendría desde PCI Express 3.0, además de contar con el soporte para SATA. Esta mejora será clave bajo los próximos modelos, pero en este caso es la representación de menor gama para la misma, y también por ende una de las más económicas. Con eso cerraríamos por completo todas las opciones de gama de entrada para el chipset, y en general es una de las categorías donde más modelos encontramos, pero también será uno de los mejores mercados a mi parecer, considerando que esta es la categoría que realmente cumple con la intención del chipset, que es traer modelos básicos a bajos costos. Alternativas para la gama media. Lo que mencioné anteriormente en cuanto a los costos de los modelos en A620 y cómo estos tienden a compartirse con algunas opciones en B650 es el problema de las próximas placas que estaremos mencionando desde esta y la siguiente categoría, ya que hay muchos beneficios tan solo al saltar de un chipset teniendo presente los limitantes en A620. Ya que problemas, por ejemplo, como tener un TDP limitado o el que algunas conexiones compartan ancho de banda, son cosas que para esas placas en B650 desaparecen, por lo menos en proporción a esas mismas características de los modelos en A620. Así que céntrate sobre todo en el costo al elegir estos modelos, y mira qué otras alternativas pueden surgir en un chipset de mayor gama a partir del mismo precio. Con eso mencionado ya seguiríamos en la categorización de opciones en A620, donde los primeros modelos que vamos a incluir avanzarían en distintos caminos. Por un lado estaría la A620M Gaming Edge y desde el otro la A620MA de Asus. Por parte del modelo en Gigabyte, lo que vemos es una opción que trae un retraso en tan solo contar con un M.2. Sin embargo, sí que refuerza otras cosas, por ejemplo añade la disipación para aquella conexión, además de que también trae una mejora sobre el VRM, así como la disipación de sus fases para su V-Core. Asimismo se convertiría en nuestra primera placa en añadir USB-C, el cual va a recaer tanto en su backplate como dentro de un encabezado interno de cara hacia el gabinete, y realmente poco más. Se sigue desde el mismo camino de las anteriores opciones en Gigabyte, al incluir QFlash Button como complemento hacia su tablero, y realmente su papel dentro de esta categoría se lo doy por su versión con conectividad inalámbrica, la cual apenas hacía cambios con su costo, y en su mano se encuentra el paso a disponer de Wi-Fi 6E. Bajo la necesidad por aquella mejora es donde se entraría la decisión por ese modelo frente al resto de alternativas. La segunda opción que tomaría un camino distinto a esta, pero que también se puede ubicar en esta gama, sería la MA de Asus. Este modelo vuelve hacia el mismo camino que habíamos dejado con la HV, al estar incluyendo su M.2 bajo su configuración. Su VRM se mueve dentro de las mismas gamas, además de complementarse con la disipación para su V-Core. También encontraremos su USB-C, en este caso tan solo para el gabinete, además de ser el primer modelo de Asus con BIOS Flatback Button, de ser necesario la actualización de BIOS. Y realmente el único aspecto por el cual la sitúo por encima de la HV y que la hace pertenecer a esta gama es porque este modelo sí que se acompaña con los correspondientes 4 slots para la RAM. El único problema de esta es su costo y el factor de disponer de modelos en B650 por el mismo precio, y en este caso a diferencia de la Gaming Edge, sus mejoras no son tan claras como lo hace aquella placa con la conectividad inalámbrica, lo que da como resultado un camino casi que directo a inclinarnos por los modelos en B650. Y casi que desde el mismo camino estaría la HV Plus de ASRock, que es una mejora de la HV que teníamos en la anterior categoría, pero ahora pasamos a contar con un USB extra para su backplate, aunque en realidad el avance por el que llega a competir con Gaming Edge y la Prime App de Asus es por su VRM, ya que el mismo conserva esos buenos MOSFET que se daban en el modelo base de HV.
y como complemento añadiría dos fases extra para esos V-Core, además de que también incluye su disipación. Esta es la única razón por la cual se encuentra en esa posición, y como ves, cada una plantearía enfoques distintos que según el caso pueden beneficiar más o menos. Pero lo que sí conservan es ese mismo factor de un costo apegado a las opciones en BC150, como la HV de ASRock, D3HP y MK en Gigabyte, y inclusive hasta la P de Asus, entre otros modelos con los cuales compartirían costos y que a su vez serían su mayor problema. Desde ahí, con lo que finalmente acabaremos esta categoría serían con dos opciones de parte de Asus, que de nuevo tienen distintos enfoques entre ellas. Por un lado estaría la versión Micro ATX de TUF. Esta placa hasta cierta parte reúne las mejoras del resto de modelos que hemos ido nombrando. Es así que vemos un modelo que para una de sus versiones dará el paso hacia la conectividad inalámbrica dentro de Wi-Fi 6, asume un VRM a la altura de las opciones anteriormente mencionadas, además de la disipación para su V-Core. Tiene reforzamiento de su PCI Express, el doble M.2, los 4 slots para la RAM, sería la primera opción con un RJ45 en los 2,5 GB y poco más se puede mencionar más allá de su complemento visual, gracias a pertenecer a la línea TUF de Asus, que marcaría un distintivo. Todo esto, por lo menos desde las características, no nos dan una mala cara, pero volvemos al mismo factor, y es que su costo no tiene nada que ver con el resto de modelos en el mercado. Estamos hablando de que actualmente se encuentra en unos $150, donde estaría también situada la S3H e Eagle de Gigabyte, que es que no vale ni la pena la comparación, simplemente hablamos de mejores placas, tal cual como la MA de MSI, que de nuevo son mejores modelos, ya que en algunos casos pueden dar mejoras en el VRM, contar con la disipación de ambos M.2, en el caso de Eagle hasta se establece un tercer M.2, y desde ahí empiezan varias mejoras extra que vuelven al mismo factor de que no hay sentido detrás de quedarnos con modelos en A620. Y aparte del segundo modelo que complementaría esta categoría se vería la Plus de Asus, en ese caso es la primera placa en A620 que vemos con un formato ATX. Esto es importante ya que el formato como tal también es un limitante, y el avance del mismo debería traer mejoras. En este caso lo que vemos es una placa con las mismas características de la MA de esa misma compañía, pero hacia este nuevo formato. Se parte del mismo VRM, la disipación de las mismas áreas, también contaría con tan solo 2 M.2, reforzamiento en PCI Express, pero a partir de acá ya empiezan algunas distinciones. Por ejemplo, aquí sí que se encuentra el doble USB-C en el backplate y encabezados internos. Ya es una placa que dispone de conectividad inalámbrica, reforzamiento del PCI Express, y ahí justo es donde también se encuentra el punto por el cual se destaca la misma, y es por la cantidad de conexiones a PCI Express que se nos añaden. Son 5 conexiones de formato X16, aunque tan solo la principal de esas correría en esas 16 líneas disponibles, y en PCI Express 4.0. El resto estarían en PCI Express 3.0 y serían X1, además de que la segunda y tercera conexión compartirían ancho de banda con el segundo M.2. Y por lo cual, pues su gran ventaja ya empieza un poco en declive. Sin embargo, por lo menos con esta, siento que sí puede existir un propósito detrás de su compra, y el cual es difícil que otros modelos planteen en la misma proporción. De hecho, tan solo UD y la MA para BC150 tienen una orientación similar de cara a los PCI Express. También decir que es una orientación bastante específica, y que pocos usuarios tienden a buscar, pero por lo menos mantiene un objetivo que pocas opciones nos van a brindar, y por lo mismo se vuelve una alternativa acorde, por lo menos a evaluar frente a las opciones en BC150. El único inconveniente de la misma diría que es la falta de utilidades para actualizar su BIOS. Claro está que si esa mejora de esta placa no se encuentra a fin de tus necesidades, pues sí que de nuevo y considerando su costo, volvemos al mismo factor de que escoger modelos en BC150 es lo más conveniente. Y es que aquel avance del chipset es lo mejor que te puedo recomendar, considerando que no tiene sentido quedarnos con los limitantes de esos chipsets, si bajo los mismos costos podemos obtener mejores alternativas. ¿Qué modelos estarían disponibles en la gama alta? Finalmente nos encontramos ante esa última categoría para este chipset, donde hay pocos modelos que podamos mencionar, y siguiendo con la tendencia, la competencia dentro de aquellas opciones en BC150 puede ser su mayor problema. Es ahí donde se abre camino a la versión ATX de la TUF para Asus, el cual y entre todas las opciones en A620 consigue el mejor VRM del mercado, con un diseño que apenas si cambiaría frente a la BC150 TUF. Volvemos a contar con 2 M.2, uno de estos con disipación, reforzamiento para el PCI Express principal, USB-C en su backplate y encabezados internos, buena conectividad para internet con el paso a Wi-Fi 6, como la suma de un RJ45 en los 2,5 GB. También tendríamos BIOS Flat Button. Es de los pocos modelos con un backplate unificado, sumado a una estética clara dentro de la línea TUF, y todo aquello en conjunto hacen de la misma el mejor modelo hasta el momento para A620. Sin embargo, aquí entra el mismo factor de un costo sin sentido.
Estamos ante una placa que la ha visto hasta en $200, precio donde también se encuentra la TOF para B650, que una vez más no vale ni la pena la comparación, simplemente es un mejor modelo. Además de que de su mano también se abren tanto la Urus Elite como Tomahawk, cada placa de estas con avances en el URM, inclusive la suma de un tercer M.2 con su disipación. A la final es la misma cuestión de la mayoría de los modelos, acá los costos para nada representan las características de las placas que estamos viendo, y mucho menos se igualan con los modelos que se abren en el mercado desde otro chipset. En cuanto al segundo modelo que tendremos, se trataría de la Pro RS de ASRock. Esta opción vuelve a tomar formatos micro ATX, pero aquí sí que hay algo relevante por lo cual se podría optar por la misma. En principio veremos un buen URM, por lo menos para este chipset, y con la disipación completa para el mismo. Tendríamos los 4 slots para la RAM, siendo un avance con respecto a la HV de su misma compañía. A su vez se complementa con conectividad inalámbrica dentro de Wi-Fi 6E, reforzamiento del PCI Express principal, USB-C Net Backplane, encabezados internos, utilidades para actualizar la BIOS y no otras CPUs, 7 conexiones para USB-A, pero fuera de esto el factor más importante es que incluiría un tercer M.2. Las dos primeras conexiones desde PCI Express 4.0, una de esas con disipación, y el tercer M.2 se ejecutaría en PCI Express 3.0 y en X2, pero según la unidad que escojamos puede ser suficiente. La cuestión aquí es que estamos dentro de un terreno donde no es normal ver una placa que tenga 3 M.2. De hecho, ese segundo modelo que se puede mencionar en comparativa frente a esta mejora es también una opción de ASRock con la PG Lightning para B650. Esta por su chipset tiene mejores versiones en esos M.2, el principal en PCI Express 5.0 y los otros dos en PCI Express 4.0, aunque el tercero tan solo funcionando en X2. Eso sí, el resto de complementos generales hacen de la misma una placa algo más descuidada. Por ejemplo, al ver su disipación. Volviendo a la Pro RS en A620, la importancia acá es que ese M.2 extra hacen de la misma una opción que, aún hablando de los modelos en B650, es difícil de encontrar una opción con las mismas características, y es de los $130 que actualmente costaría la misma. Es similar al efecto de la Plus mencionado en la anterior categoría, donde su papel nos llevaría hacia una característica específica, por la cual sí que se podría destacar el modelo, aún frente a aquellas alternativas en B650, y que por lo mismo no se debería dejar de lado la consideración por esta. Claro está que mejoras como estas dependen a la final del uso que le demos a estos modelos para valorar su importancia, pero por lo menos existe un factor que puede inclinar la balanza por estas. Fuera de ello no hay más modelos a mencionar, aunque sí quedan algunas opciones específicas que también valen la pena incluir acá, y esos serían los modelos Mini TX de A620, donde encontraremos la A620i AX de Gigabyte y la A620i Lightning de ASRock. La opción de menor gama entre estas sería el modelo de Gigabyte, el cual deja de lado la disipación del único M.2 que tendríamos en ambas placas. También se quita el reforzamiento del PCI Express, que sí que se añade en el modelo de ASRock. El URM de la Lightning también tomaría mejoras por los MOSFET que añade, como la cantidad de fases, y el resto sí que se comparte la mayoría de sus características, al darnos una distribución similar para USB con USB-C Net Backplane, encabezados internos, conectividad inalámbrica con Wi-Fi 6E, un RJ45 en los 2,5 GB, utilidades para actualizar la BIOS, y en general son placas sencillas, pero que considerando su formato realmente son modelos acordes. Sobre todo el modelo de ASRock resulta una alternativa bastante buena por la cual inclinarse en estos formatos. Pero en general, ambas placas considero que tampoco es que tengan competencia en sus costos, y por lo mismo se vuelven excelentes opciones hacia las cuales optar en A620. En conclusión, como hemos visto durante este video, la realidad detrás de estos modelos para A620 es que la mayoría de placas que han salido al mercado son absurdas, y se vuelven absurdas no por sus características, sino por los modelos que ya hay en B650 y que reúnen mejores apartados y menos limitaciones bajo los mismos costos. Y teniendo en cuenta que la intención de una placa de la gama de entrada es reunir los mejores costos para un modelo básico, pues resulta incoherente lo que sucede en ese chipset. De ahí que gran parte de mi recomendación se ve atada tan solo a esos primeros modelos, ya que ahí, a pesar de estar las peores placas, hablando de características, sí que son modelos consecuentes al mercado que se abre desde otro chipset y que pueden, gracias a lo mismo, tener diferencias coherentes con los costos de la gama de entrada en B650. Desde el resto de las opciones, puntualmente puede haber uno que otro modelo que se destaque, Plus con las mejoras en los PCI Express y Pro RS con sus mejoras en los M.2, así como las Mini TX que realmente son acordes a su mercado, pero poco más allá de ello podríamos destacar, a menos de que encontremos esas opciones desde costos
usos acordes y sin una rivalidad directa frente a los modelos de B650, por lo que al fin y al cabo, y por lo menos desde mi opinión, el inclinarnos por B650 y sus alternativas en la gama de entrada y media nos llevarían hacia modelos con mejor balance entre la calidad-precio para una placa en AM5. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada una de las placas base mencionadas durante este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate.